Shalom, hermanos, buen día para todos. En esta ocasión nos reunimos aquí para presentar un tema más de las Escrituras. Este tema de hoy ya yo lo presenté en vivo en la asamblea en la escuela hebraica en tiempos pasados, pero para un grupo como de entre 60 y 80 personas por ahí. Sin embargo, ahora quiero presentarlo otra vez porque estará grabado para una comunidad de más de 14.500 hermanos en todo el mundo que visitan aquí la escuela hebraica en YouTube. Así que valga la repetición, porque será repetición para unos pocos nada más, no para la inmensa mayoría. Bueno, pues vamos a mostrar el documento inmediatamente para iniciar el estudio de hoy. Y aquí tenemos el título, ¿verdad? Bajo la serie de lecciones del Tanaj, una guía de estudios programados. El título, ¿el Mesías es un hombre o un espíritu? Esa pregunta tiene fundamento en la realidad de que muchísimas personas piensan, bueno, tal vez no la mayoría, pero muchos en el cristianismo piensan que el Mesías ahora es un espíritu. O sea, que era un espíritu cuando estaba en el cielo, cuando se hizo hombre y vino a la tierra, pues vino a ser un hombre. Y entonces una vez que resucitó, vuelve al cielo como un espíritu. ¿Ok? Otros dicen no. La escritura muestra que sigue siendo un hombre. ¿Ok? Vamos a ver ahora entonces lo que dice la escritura. No se debe llevar simplemente por lo que diga yo o diga cualquier persona. Vamos a ver cuál es el enfoque de las Sagradas Escrituras. O sea, no dice mucho, pero lo que dice es claro. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Sagrada Escritura, en este caso los escritos mesiánicos, relativo al Mesías, ¿verdad? Resucitado. ¿Ok? Vamos a empezar por una pregunta que tenemos acá en el documento. ¿Qué declaración profética hizo David con referencia al futuro Mesías? En el Salmo 16, 10, dice lo siguiente, porque no dejarás mi alma en el sepulcro o en el Sheol, como dice en hebreo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está citado de la Reina Valera restaurada. En el hebreo usa la palabra Sheol ahí, ¿ok? Quiere decir que el Seol, la palabra hebrea Sheol, es sinónimo de sepulcro, generalmente. No siempre necesariamente, pero sí generalmente es sinónimo de sepulcro. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando ahí? Es obvio que ahí está hablando David, ¿verdad? De su persona, pero los expertos, todos, prácticamente todos los estudiosos y expertos de las escrituras saben y dicen y enseñan que ese es un salmo profético. Esa es una afirmación profética relativa al Mesías. Y es una indicación de que el Mesías habría de morir y habría de resucitar. Incluso muchos rabinos de la antigüedad, antes de venir Yahushua aquí al mundo, lo entendían así también, de que David estaba hablando del Mesías de una manera profética. Ahora, fíjense que dice, no dejarás mi alma en el sepulcro. Eso quiere decir, aunque ese no es el tema de hoy, lo del alma, ¿verdad? Pero que el alma del muerto, el hombre que muere, su alma va al sepulcro, eso lo dice ahí, en el Sheol. Entonces, luego dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso quiere decir que ese ser del que se está hablando, que no puede ser David literalmente, no habría de ver corrupción, su cuerpo, ¿verdad? Quiere decir que ese salmo en profecía está hablando de resurrección, ¿eh? De que ese personaje habría de morir, pero resucitaría pronto al punto de que no habría tiempo para que sufriera corrupción su cuerpo. Por lo tanto, está hablando de la resurrección del cuerpo. Noten eso es importante. No está hablando de la resurrección de un espíritu,
Está hablando de la resurrección, aquí proféticamente, de la resurrección del cuerpo del Mesías. ¿Ok? Vamos a ver un poco más adelante. El punto 2. ¿Cómo aplicó el apóstol Pedro esa afirmación profética? Vamos a ver, Hechos 2:24. Dice, 24 en adelante, ¿verdad? Pero Yahweh lo resucitó, hablando del Mesías, Yahoshua o Yeshua, al que llaman Jesús en la cristiandad. Yahweh lo resucitó. Vamos a detenernos ahí unos segundos, porque fíjense que no fue que él resucitó, como algunos erróneamente enseñan, de que como él es Dios, dicen, como él es Dios, él mismo se resucitó. Hermano, no. El apóstol Pedro, por inspiración, dijo claramente, Yahweh, Elohim, si no quiere usted usar el nombre sagrado. Ok, entonces, como dice la Reina Valera, Dios lo resucitó. Elohim en hebreo lo resucitó, librándolo de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ella, por la muerte, ¿verdad? Porque David dice, refiriéndose a él, cuando dice a él se refiere al Mesías, yo veía a Yahweh siempre delante de mí, porque a mi derecha está él para que yo no resbale. Por eso se alegró mi corazón y se regocijó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza. Entonces ahí va el verso que clave, porque no dejarás mi ser, mi nefesh, mi alma, en la fosa, ni a tu fiel dejarás ver corrupción. Me hiciste conocer las sendas de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, sigue hablando Pedro ahora, después de citar la escritura. Varones hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron. Y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy, dice Pedro. Pero él era profeta y sabía que con un juramento le había jurado que Yahweh le había jurado que de su posteridad, en cuanto a la carne, levantaría a uno para que se sentara en su trono. Así que él previó esto y se refirió a la resurrección del Mashiach. Ven que eso no es interpretación nuestra de que David está hablando del Mashiach. Lo dijo Pedro. Se refería a la resurrección del Mashiach cuando dijo que su ser no fue dejado en la fosa o en el Sheol, ni su carne vio corrupción. Pues a este Yahoshua lo resucitó Yahweh. Y de todo eso, y de eso todos somos testigos. Y de eso, dijo Pedro, todos nosotros somos testigos. Vemos entonces que ese pasaje que aparentemente David estaba hablando de sí mismo, Pedro interpreta que eso fue una afirmación profética, que aunque David hablaba en ese pasaje en primera persona, se refería a una segunda persona, que Pedro interpreta que es el Mashiach. Entonces está claro que según la profecía, el Mashiach moriría, pero no llegaría a corromperse su cuerpo de carne y hueso, sino que sería resucitado a tiempo antes de que se, ¿verdad?, degenerara la carne de su cuerpo y se pudriera. Por lo tanto, no vería corrupción. Eso es lo que decía la profecía que habría de suceder con el Mashiach. Vamos a ver cómo aplicó el apóstol Pablo ahora esa misma profecía. En Hechos 13, 33 al 38 dice, la ha cumplido, hablando de la profecía, la ha cumplido Elohim para nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Yahoshua, o Yeshua, como también está escrito en la alabanza, o sea, en el Salmo segundo, la alabanza segunda. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está citando de las escrituras hebreas. Y sigue, y en cuanto a que lo levantó de los muertos para no ver más la corrupción, ha dicho así, les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu leal vea corrupción.
Porque, ahí termina la cita de las escrituras hebreas. Dice, sigue diciendo Pablo, porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Elohim, David murió, se reunió con sus padres y vio corrupción. ¿Ven? Eso no lo decimos nosotros, lo dijo el apóstol Pablo. En cambio, aquel a quien Yahweh levantó, fíjense como casi siempre, no siempre, pero casi siempre, que la escritura habla de la resurrección del Mesías, no dice que él se resucitó a sí mismo, como erróneamente están enseñando por ahí algunos maestros de la cristiandad e incluso de algunos grupos mesiánicos. Él no se resucitó a sí mismo. Ningún muerto se puede resucitar a sí mismo. Y Pablo confirma aquí, a quien Yahweh levantó, o sea, resucitó, no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, sepan ustedes que por medio de él, hablando del Mesías Yahoshua, se les anuncia el perdón de los pecados. Bueno, una afirmación contundente, hermanos, de que el cuerpo del Mesías resucitó, no el espíritu, no un supuesto espíritu así como si fuera un fantasma que, ¿verdad? Como se concibe a veces en la cristiandad, como si fuera un fantasma, un espíritu que se levantó y se fue al cielo después de un tiempo. No, la escritura habla siempre de la resurrección del cuerpo del Mashiach. ¿Ok? Vamos a ver ahora, porque hay unos problemitas ahí. Alguna gente dice, bueno, pero si él resucitó y era el mismo que murió, ¿cómo es que en ciertos momentos la gente no lo reconoció? María Magdalena no lo reconoció. Otros discípulos no lo reconocieron. ¿Por qué? Hermanos, eso tiene una explicación sencilla. La escritura dice por qué, por lo menos en varios de los casos. Vamos a ver ahora en el punto 4, por qué Miriam, que es el nombre correcto original de lo que la que llaman María Magdalena, Miriam la Magdalena, no reconoció al Mesías resucitado. ¿Por qué? Allí está. Juan 20, vamos a leer bastante, 11 al 20. Dice, pero Miriam, la Magdalena, estamos citando, recuerden, de la versión israelita nazarena. Por eso ustedes van a ver los nombres de todos estos personajes tal como se dicen en hebreo. Pero Miriam, la Magdalena, estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos mensajeros, o sea, dos ángeles, en hebreo malachim, con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estuvo colocado el cuerpo de Yahoshua. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Después de decir esto, se volteó hacia atrás y vio a Yahoshua de pie, pero no se daba cuenta de que era Yahoshua. O sea, no lo reconoció. Verso 15. Yahoshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, maestro, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para llevármelo. Pero Yahoshua le dijo, Miriam. Cuando ella oyó ese nombre, esa la manera de él, en que él lo dijo, Miriam. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que quiere decir mi maestro. Entonces ahí lo reconoció por la manera en que él le habló. Yahoshua le dijo, y aparentemente se tiró, se lanzó a los pies de él, abrazándolo y probablemente besando sus pies, como se acostumbraba en aquellos tiempos. Por eso Yahoshua le dijo, suéltame. Algunas traducciones dicen, no me toques. Es una traducción un poquito deficiente. No vamos a entrar ahora en gramática griega, pero de acuerdo a la forma del verbo hebreo ahí, ese suéltame, mejor dicho, ese no me toques, significa suéltame. Ese no me toques significa no llegues, deja de tocarme, mejor dicho. Muchos lo interpretan cuando dicen no me toques, como que dice no llegues a tocarme. No, ya lo había tocado.
Y ese no, no me toques significa deja de tocarme. Y así lo traducen varias versiones cristianas, que incluso la versión Reina Valera actualizada. No me sigas tocando o no me agarres. Eso es lo que significa. ¿Eh? Por eso aquí se traduce correctamente. Y Yahoshua le dijo, suéltame. En griego dice, me muhaptu. Me significa no. Me mu significa a mí. Y haptu es toques, no me toques. Ok, aquí hay un errorcito en español. Vamos a corregirlo ahora. Ok, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes, o según el lenguaje de la Reina Valera, a mi Dios y Dios de ustedes. O como se dice en España, subo a mi Dios y vuestro Dios. ¿Por qué me detengo ahí? Hermanos, porque como muchos cristianos enseñan de que Yahoshua era Dios, como ellos dicen, el Dios todopoderoso. ¿Eh? ¿Cómo es que el Dios todopoderoso tiene un Dios sobre él? No tiene sentido. Yahoshua está hablando aquí como hombre que es y llama a su Padre mi Dios y vuestro Dios, usando el lenguaje de Reina Valera, ¿verdad? Él dijo mi Elohim y Elohim de ustedes, o vuestro Elohim. Entonces sigue la lectura en el verso 18. Acá, Miriam, la Magdalena, fue a darles la noticia a sus discípulos, a los discípulos de él. He visto al maestro, me la imagino eufórica, probablemente gritando, he visto al maestro. También les contó que él le había dicho estas cosas. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, que ahora llaman domingo, estando a las puertas cerradas en el lugar donde se reunían los discípulos, por miedo a los yahuditas, o sea, a los judíos, Yahoshua entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, paz a vosotros, como se dice en España. En hebreo lo que él dijo fue, Shalom Alechem, Shalom Alechem, paz a ustedes. Verso 20. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron cuando vieron al maestro. Interesante. ¿Por qué les mostró las manos y el costado? Para que no tuvieran duda de que ese que estaba ahí frente a ellos era el mismo Yahoshua que murió y resucitó, pero que es el mismo, que no es otro, que no tiene otro cuerpo, que no es un espíritu. Porque si fuera que él dejó el cuerpo allá, como quien dice, y como enseñan algunos que su cuerpo se disolvió en gases y lo que se levantó de la tumba fue el espíritu, no tendría ningún sentido que ese espíritu tuviera señales de clavos en las manos. Aquí, que fue donde según se ha determinado modernamente, fue enclavado, no acá en la palma de la mano, sino aquí en la muñeca, que ahora se llama muñeca, pero en hebreo se llama la mano también, todo esto. Es más, en hebreo se llama la mano, yad, se dice en hebreo, incluye desde los dedos hasta el codo. Es bueno que sepan eso. Por eso es que hay muchos judíos que, dice la escritura incluso, que se lavaban las manos hasta el codo. Porque todo eso es considerado las manos en hebreo, en la cultura hebrea. La mano, yad. No hay una palabra en hebreo que yo sepa, por lo menos en hebreo antiguo, no hay una palabra para la muñeca, como le dicen aquí ahora a esta parte. Así que él le mostró sus cicatrices de sus heridas en la mano acá, y también la cicatriz que tenía del lancetazo que le dio el soldado en el costado, en el pecho, ¿verdad? Pero a un costado. ¿Por qué le hizo esa demostración? Obvio, ¿verdad? Para que se dieran cuenta, supieran que estaban presenciando ahí al propio
Yahoshua, que el mismo que murió y resucitó, no es otro, y no es un espíritu. Ahora, más adelante lo vamos a ver más claro, ¿ok? Pero por ahora, eso es lo que tenemos acá. Pero hay más. Bueno, tengo una notita aquí que dice, él dijo, me muhabtu, ¿verdad? Ya les expliqué eso, pero vamos a leerlo nuevamente. No dijo uk muhabtu. Oh, ¿cuál es la diferencia? Vea estas otras versiones de las escrituras, traducciones cristianas. La traducción del Nuevo Mundo traduce, deja de colgarte de mí. La Nueva Biblia Española, porque algunos dirán, esa es la Biblia de los testigos. ¿Y qué? Si traducen bien, no importa cómo se llamen. ¿Ok? Miren una traducción de católicos. Perdón. La Nueva Biblia Española, que la tengo acá en segundo lugar, es una traducción de la Biblia hecha por católicos. ¿Ok? La Nueva Biblia Española es una traducción excelentísima, hecha en España por expertos eruditos en hebreo católicos. Y mira cómo traduce ahí también. Suéltame. Quiere decir que ya ella lo había agarrado de los pies. La Biblia de Jerusalén, católica también, dice, deja de tocarme, porque todavía no he subido al Padre, ¿verdad? Eso no está citado ahora, pero él lo dijo. La Reina Valera actualizada, que es cristiana evangélica, ¿ok? Traduce, suéltame. Y la Biblia de Martín Nieto, que entiendo que es católica, no estoy muy seguro, pero creo que sí. La Biblia, traducción de la Biblia de Martín Nieto, dice también, suéltame. Entonces, la Biblia, la versión israelita nazarena no está mal al traducir de una manera semejante, ¿verdad? Si él hubiera querido decir, no llegues a tocarme, él debía haber dicho, digo, según el griego, ¿verdad? Él lo que hablaba era hebreo con su gente, pero según se preserva en el griego, los traductores griegos supieron hacer esa diferencia que estamos explicando. Debería decir en griego, ukmuehaptu, ukmuehaptu. Eso quiere decir, no me toques, pero en el sentido de no llegues a tocarme. O sea, eso se le dice a uno que todavía no ha tocado a uno, ¿verdad? Pero cuando dice me muhabtu, es porque ya ella lo había estado tocando. Y por lo tanto, para hacer una diferencia gramatical correcta en español, como han hecho esas otras traducciones cristianas, hay que traducir deja de tocarme. O sea, no es que no me toques, es que deja de tocarme. O sea, ya la mujer se había agarrado de sus pies, ¿verdad? Bueno, eso es una nota incidental, ¿sabes? No es necesariamente el tema de hoy, pero es parte del asunto, ¿verdad? Para entender que ella estaba agarrando allí por los pies a un ser humano de carne y hueso. Ese es el punto. Ese es el punto, ¿te das cuenta? Por eso es importante recalcar cuál es la traducción correcta de ese pasaje. Ok, vamos al punto 5. ¿Por qué Cleofás y el discípulo, otro discípulo, no reconocieron al resucitado, ¿verdad? Después que se encontraron con él por el camino, y usted sabe la historia, en Lucas 24:13, dice, aquel mismo día, dos de los discípulos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, o sea, Jerusalén. Iban conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yahoshua se acercó y siguió caminando con ellos. Pero sus ojos estaban velados. Observen ahí esta parte subrayada. Pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Entonces, fíjense, aquí está la explicación, hermano, sencilla de la escritura. Muchos argumentan, pero él era diferente, era otro. O sea, no era el cuerpo aquel que murió porque los discípulos no lo reconocieron. Hermanos, pero si aquí dice claramente por qué no lo reconocieron. No lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Era una cuestión digamos, espiritual. ¿Ok?
Por eso es que es importante consultar traducciones de la Biblia que uno se dé cuenta que son bien apegadas al texto original. En este caso, el texto del que se está traduciendo, pues es el texto griego, pero sabemos que tiene su fondo, su base en un texto hebreo. Entonces, hay traducciones que han sido hechas un poco, yo diría que un poco descuidadamente, y otras que han sido hechas con más cuidado, con más atención a las distintas, a los distintos estilos gramaticales y todo eso, que tiene que ver mucho con entender el pasaje. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yahoshua se acercó y siguió con ellos. Hay que detenerse ahí para analizar un detalle pequeño pero importante. El mismo Yahoshua, no es otro, el mismo que murió y resucitó. Verso 16, pero sus ojos estaban velados de manera que no los reconocieron. Ahí está, hermanos, la explicación. Está en la propia palabra, en el escrito este. ¿Por qué los discípulos, que esos dos discípulos que iban viajando hacia Emaús, no reconocieron al Mesías resucitado? Porque sus ojos estaban velados, lo dice el texto. No es que él era diferente, no es que era otro, no es que era ahora un espíritu. Era el mismo Yahushua que murió y resucitó, o fue resucitado, más correctamente. No era otro. Por lo tanto, si no lo reconocieron, no era porque él era diferente, sino porque sus ojos estaban velados. Lo dice el texto sagrado. Sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Entonces les dijo, verso 17, entonces les dijo, ¿qué son esas cosas de las que están conversando entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron con semblante triste y respondió uno de ellos que se llamaba Cleofás y le dijo, tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han ocurrido en estos días. Entonces él dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Yahoshua el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Yahweh y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para que no lo condenaran a muerte, para que lo condenaran a muerte, y de cómo lo ejecutaron en el madero. Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día que ocurrió esto. Además, unas mujeres de las nuestras nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían tenido una visión de unos mensajeros que le dijeron que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía el Mashiach que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moshe y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea donde iban y él se hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, que ya es tarde y el día ha declinado. Así que él entró para quedarse con ellos. Y sucedió que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, ton artón en griego, dio la bendición, lo partió y les dio. Entonces se le abrieron los ojos a ellos, ahí está, y lo reconocieron, ahí está. Entonces, ¿cuándo fue que los reconocieron? Cuando se les abrieron los ojos. Claro, es un proceso espiritual, ¿verdad? Sus ojos estaban velados espiritualmente, no podían entender, no podían ver. A veces el verbo ver se entiende o significa que no ven, no ven, no entienden. O sea,
Cuando se dice que no ven es porque no entienden. Entonces, en este caso, se les abrieron los ojos, les fueron abiertos los ojos, obra del Todopoderoso, obviamente, y entonces lo reconocieron. ¿Por qué lo reconocieron? Porque era el mismo, la misma persona, no era otra. ¿Ok? Luego dice, pero él desapareció de su vista. O sea, que aunque fuera ahora el mismo Yahushua, el mismo hombre de carne y hueso, físico, que ellos lo pudieron ver, ahora tenía unos poderes que no tenía antes de resucitar. Porque antes de resucitar, él era un hombre mortal. Ahora cuando resucita, viene a ser un hombre inmortal. Esa es la gran diferencia. Esa es la única diferencia. Y entonces podía desaparecer y podía aparecer, ¿verdad? A voluntad. Entonces, verso 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Ahí está. Entonces, una vez que se dieron cuenta, que percibieron, que entendieron que era el mismo Yahushua que había sido asesinado y que había sido luego resucitado, que no era otro, que no era un espíritu. Entonces, pues, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, entendieron todo, y entonces se asombraron y pensaron, o dijo uno de ellos, fíjate que si nuestro corazón ardía cuando nos hablaba en el camino, o sea, teníamos una sensación especial, sin embargo, no habíamos reconocido que era nuestro gran maestro. Bueno, pasamos al punto 6. Dijo el Mesías resucitado que ahora él no es un espíritu. Eso es importante, esa pregunta. Porque si él mismo dijo que no es un espíritu, ahora después de haber sido resucitado, entonces no es un espíritu. Hermanos, ¿qué más claro lo quieren? Vamos a verlo. En Lucas 24, 36 al 42. Vamos a leer un texto bastante extenso ahora. Dice, mientras hablaban estas cosas, esto es en otra ocasión, Yahushua se puso en medio de ellos, de los discípulos, y les dijo, paz a ustedes. En hebreo seguramente dijo, Shalom Alechem. Soy yo, no teman. Verso 37. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu, como si fuera un ángel, por ejemplo, que son espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Hermanos, hay que detenerse aquí. El problema es que mucha gente lee las escrituras así de corrido, como que tienen prisa, y no captan el sentido. Aquí él está diciendo claramente que él ahora, después de haber sido resucitado, no es un espíritu. Lo dijo ahí. Si lo quiere más claro, tienen que mandarlo a hacer, hermanos. Él les dice, él los reprende a sus discípulos, ¿verdad? Y les muestra las manos, como explicamos antes, ¿verdad? Que todo está, desde los dedos hasta el codo, en hebreo se llama las manos, yad. ¿Ok? Entonces le mostró sus cicatrices, porque fíjense que sí era el mismo cuerpo que tenía cicatrices. Eso sí, las heridas que le causaron los clavos en las manos, acá en lo que ahora se llaman las muñecas, pero que antes eran las manos, todo esto. Esas heridas que le causaron en las muñecas, usando el término moderno, las manos, estaban ahí. O sea, no habían desaparecido, estaban ahí para demostrar fehacientemente que era el mismo cuerpo que había sido ejecutado en el madero y que luego había sido resucitado. El mismo cuerpo, no es otro. Y ahí lo está diciendo el mismo. Palpen, o sea, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Hermanos, entonces él está diciendo, en otras palabras, fíjense, entiendan que yo no soy un espíritu. Ahora, después de haber sido resucitado por el Padre,
¿Mm? Soy el mismo, de carne y hueso. Ahora fíjense que no dijo de carne y sangre. Eso es interesante porque Pablo, bajo inspiración, también dijo que la carne y la sangre no pueden heredar al reino, el reino. Pero eso es lo que significa carne y sangre, es un hebraísmo, que significa un ser, carne y sangre es un ser mortal, ¿ok? Un ser mortal. Carne y sangre. Carne y sangre no puede heredar el reino. Eso quiere decir, un ser mortal no puede heredar el reino. No puede entrar al reino. Por eso también Yahushua le dijo a Pedro en cierta ocasión, porque eso no te lo ha revelado carne y sangre. Eso quiere decir, eso no te lo ha revelado un ser mortal, sino mi Padre. Cuando en cierta ocasión, en otro setting, ahora está usando un hebraísmo diferente. Ya él no es carne y sangre. O sea, ya él no es mortal. Ahora cuando ha resucitado. Pero sigue siendo carne y hueso, porque carne y hueso es también un hebraísmo que significa un ser humano, un hombre en este caso. ¿Verdad? Si fuera una mujer, pues carne y hueso es una mujer. Carne y hueso en este caso quiere decir que ese es un hombre, ser humano, pero con la diferencia de que ahora es inmortal. Por lo tanto, ahora no es carne y sangre. Hermano, estos son detalles importantes de la gramática, de la cultura hebrea y todas estas cosas que hay que conocer para entender las escrituras. Pero la mayoría de los maestros y ministros cristianos no le enseñan esto a la gente. Por eso hay tantas teorías equivocadas y interpretaciones erradas por ahí, ¿verdad? Bueno, el 40 dice, al decir esto, les mostró las manos y los pies, porque tenía también cicatrices en sus pies de los clavos que le pasaron los pies, ¿verdad? Para enclavarlos al madero donde lo ejecutaron. Así que yo me imagino, ¿verdad? Asándose un poco la túnica. Miren, mis pies, las mismas cicatrices. Ok, eso está clarísimo, hermanos. Verso 40. Ya leí ese. Verso 41. Y como ellos todavía no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados. Ok. Les dijo, tienen aquí algo de comer? Él quería demostrarles que era un hombre total, físico, carne y hueso. Y dijo, denme algo de comer, en otras palabras, ¿verdad? Preguntando, ¿tienen algo aquí de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Él lo cogió, lo agarró y se lo comió delante de ellos. Hermanos, es sencillo. Todo esto es una demostración, una manera de demostrar que este hombre que se resucitó, este Yahushua Nazareno, que fue ejecutado en un madero y al tercer día fue resucitado por el Padre, sigue siendo un hombre. No es un espíritu, pero si él mismo lo dijo, o es que no le van a creer a él. Mucha gente prefiere creerle a los predicadores que dicen que él es un espíritu ahora y que está en el cielo como un espíritu de Dios Todopoderoso y todas esas cosas que se han inventado. Este pasaje solamente, hay más, pero este bastaría para demostrar que Yahushua, el Mesías, es todavía un hombre, es carne y hueso. Lo que pasa es que es una carne glorificada, que es lo que vamos a hacer nosotros si llegamos a eso, ¿verdad? Cuando seamos resucitados, si hemos muerto, o cuando seamos transformados, si estamos vivos cuando Él venga, vamos a hacer este mismo cuerpo, especialmente los que estemos vivos, el mismo cuerpo va a ser glorificado, pero no deja de ser humano, no vamos a dejar de ser humanos, no vamos a ser espíritus en el reino, no. Vamos a seguir siendo seres humanos, o sea, carne y hueso, pero no carne y sangre. Porque serán cuerpos inmortales. ¿Okay?
Y los que resuciten, los que sean resucitados en esa gran resurrección, que sus cuerpos se hayan disuelto ya en la tierra o en el agua, pues a eso se les dará un cuerpo nuevo, pero también un cuerpo de carne y hueso, como este que tenía Joshua aquí, en esta escena, ¿verdad? Después de ser resucitado. Entonces tendrán todos cuerpos de carne y hueso, pero no carne y sangre, o sea, no serán mortales, por lo tanto serán todos inmortales. Y eso es lo mismo que se está dando aquí en esta escena de la que estamos leyendo ahora. Ok, vamos al punto 7. ¿Cómo se convenció Tomás, o Tomás, en griego le añaden una S para dar la impresión de que es un nombre masculino? Aunque en arameo la palabra Tomás es masculina, como quiera que sea, aunque termine en A. Después ya eso es cuestión de gramática, ¿verdad? No viene el caso ahora, solo para indicar por qué hemos puesto ahí Tomás y no Tomás. En arameo y en hebreo, así se escribía. ¿Por qué se convenció este discípulo Tomás de que el Mesías había resucitado? En Juan 20, vamos a leerlo, 24 en adelante. Pero Tomás, el llamado gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando llegó Yahoshua en esa reunión, ¿verdad? De la que estamos leyendo. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al maestro. Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, eso significa la cicatriz. Y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. Tomás, el incrédulo. 8 días después, ya esta es otra ocasión, otra reunión, 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Yahoshua entró, se puso en medio y dijo, Shalom Aleichem, pasa a ustedes. Otra vez lo que les explicaba ahorita, ¿no? Que ya siendo un cuerpo, aunque humano, ya glorificado, con poderes que no tenía antes, siendo mortal. Aquí se da de nuevo. Entró, estaba todo cerrado y él entró. O sea que es un cuerpo muy superior al cuerpo mortal que tenemos ahora, que tiene la capacidad, en este caso no sé si se trata de que se hace invisible y luego se hace visible o de que simplemente pasa a través de las paredes. Eso no lo especifica la escritura, ya eso es materia de especulación, ¿verdad? La cosa es que entra el hombre ahí y dice, pasa a ustedes, los saluda. Luego le dijo a Tomás, porque ya él sabía, aunque no, ya él sabía la incredulidad de Tomás, y le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Verdad? Y le dio un regañito a su discípulo. Otra vez le demostró que él tiene ahora, después de su resurrección, un cuerpo humano, de carne y hueso, que no es un espíritu. Vamos a seguir adelante. Les dije que había más. ¿Alguien vio al Mesías después de subir al cielo? Pues es otro asunto ahora, después de subir al cielo. Hechos 7, 54 a 56, dice, cuando oyeron estas palabras, se sintieron heridos. Estaba hablando aquí de un asunto de una situación de Esteban, ¿verdad? Cuando oyeron estas palabras, se sintieron heridos y empezaron a crujir los dientes contra él, contra Esteban, los judíos. Pero él, lleno de espíritu de santidad, se quedó mirando fijamente al cielo y vio la gloria de Elohim. Ese es el Padre. Y a Yahoshua de pie a la derecha de Elohim. Entonces dijo, miren, estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Yahweh. Hermanos, ese pasaje está preñado de significado y de enseñanza. En primer lugar, aquí hay una evidencia fehaciente de que el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Obvio, porque nadie es hijo de sí mismo ni nadie es padre de sí mismo. Pero bueno, como ahora algunos andan enseñando por ahí de que
Yahoshua y Yahweh es el mismo, la misma persona, que como ellos lo llaman, Dios y Jesús es la misma persona, no son dos. Hermano, aquí claramente Esteban vio en esa visión, porque fue una visión, pero los vio en el cielo, en visión. ¿Y vio cuántas personas? Dos personas. No son uno solo, no son el mismo. Uno es Elohim y otro es Yahoshua. Uno es el Padre y otro es el Hijo. Dos personas. Grábense eso, mis queridos hermanos. Entonces dijo, miren, estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre, ese es un título mesiánico, y se refiere a Yahoshua en este caso, obvio, de pie a la derecha de Yahweh. O sea que en esa visión, él vio algo, alguna luz o algo representando al Padre sentado en un trono y Yahoshua de pie al lado derecho de ese trono. Entonces, ahí tenemos dos personas. Pero eso es otro tema, eso es entre paréntesis, ¿verdad? El asunto de que son dos personas y no una. Lo pertinente en este momento es que él lo llamó a Yahoshua, a quien vio en visión en el cielo, hijo de hombre. Eso quiere decir ser humano, hermanos. Hijo de hombre también es un hebraísmo, aunque es un título mesiánico, pero además de ser un título mesiánico, es un hebraísmo que significa un hombre, un ser humano. Otra evidencia de que Yahoshua, el Mesías, si usted prefiere llamarlo Yeshua, no hay problema, esa es la forma aramea de su nombre, ¿verdad? Yahoshua es la forma hebrea original. Evidencia de que este Salvador nuestro, el Mesías, hijo de Yahweh, es un hombre, sigue siendo un hombre. Porque cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, no dice ahí que lo prestó. ¿Se entiende? Se capta. No dice que él le prestó a su Hijo al mundo por un tiempecito. No, dice se lo dio. O sea, es una dádiva que no se puede echar para atrás, no se puede reclamar, no se puede quitar. Entonces lo que estoy tratando de decir es que cuando el Mesías, cuando Juan, ahí en ese pasaje dice que Elohim, el Padre, dio al mundo a Yahoshua, lo dio para siempre. Eso quiere decir que para siempre será un hombre. ¿Ok? Porque nos fue dado, no nos fue prestado. Y por eso es que el reino, cuando venga el Mesías a reinar sobre todas las naciones, seguirá siendo nuestro hermano por toda la eternidad. Además de nuestro rey, obviamente, ¿verdad? Pero nuestro hermano. En Israel, los reyes de Israel tenían que ser hermanos del pueblo, israelitas. No podían ser extranjeros, no podían ser extraterrestres o de otros mundos. Los reyes de Israel eran hermanos del pueblo. ¿Ok? Y así se da también siempre. El Mesías es un hombre israelita, judío, por cierto, que será siempre un hombre entre nosotros. Un hombre glorificado, inmortal, poderoso, sí, todo lo que se quiera decir de ahí en adelante, pero un hombre, no es un espíritu. Ok, si en alguna parte de la escritura se lo trata como si fuera un espíritu, eso tiene su explicación, pero eso entraríamos en ese detalle en otra ocasión, ¿verdad? Para no alargar demasiado el video. Vamos al punto 9, que es el penúltimo. En la resurrección, ahora viene algo relacionado a lo que les decía antes. En la resurrección, nosotros se convierte uno en un espíritu. 1 Corintios 15, 50, 54 dice, quiero decirles, hermanos, que el hombre mortal, ahí está el hebraísmo ejemplificado, ¿verdad? El hombre mortal, o sea, el hombre de carne y sangre, sarx kaihaima. Mira, aquí está en griego, lo que hemos puesto aquí en griego, aquí, sarx
kai haima. En griego en realidad dice, quiero decirles, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Elohim. Carne y sangre, eso es lo que dice el hebreo y el griego. O sea, eso es griego lo que tenemos aquí, pero es un hebraísmo, es un calco del hebreo. Xarx es carne, kai es i, haima es sangre. Entonces, en hebreo sería basar wedam. Basar, carne. Wedam o vedam, sangre. Y sangre. No puede heredar el reino de Elohim. O sea que si vamos a heredar el reino de Elohim, tendremos que ser transformados en seres inmortales. Sigue diciendo, ni la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí, eso es una metáfora. No todos dormiremos, quiere decir, no todos moriremos. Porque esa era la esperanza de los discípulos, de que el Mesías iba a regresar en su mismo tiempo, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción. Y nosotros, o sea, los que estemos vivos, si es que estamos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: disuelta fue la muerte en victoria. Hermanos, hay que analizar esto. Fíjense que aquí no está diciendo que este cuerpo, ¿verdad? Cuando llegue la resurrección, es lo mismo que los vivos cuando venga el Mesías, que estén vivos. Este cuerpo mortal que tenemos ahora no va a ser sustituido por un cuerpo inmortal. Lea eso otra vez. Lo que está diciendo ahí es que este mismo cuerpo mortal va a ser revestido de inmortalidad. Son dos cosas distintas. El ser sustituido este cuerpo por otro cuerpo mortal es una cosa. Y el ser revestido este mismo cuerpo de inmortalidad, revestido de inmortalidad, son dos cosas diferentes. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que este mismo cuerpo mortal que tenemos ahora, cuando llegue el momento de la resurrección o de la transformación, no va a ser desechado. Va a seguir siendo un cuerpo de carne y hueso, pero va a ser revestido, como el que se pone un nuevo vestido, ¿verdad? Encima de otro vestido. Va a ser revestido de inmortalidad. Esa es la diferencia, hermanos. El mismo cuerpo. Claro que al ser revestido de inmortalidad, supongo, ya esto es una especulación, pero una especulación inteligente, que vamos a ser rejuvenecidos también. Porque si estamos viejitos y arrugaditos y un poco deshechos cuando venga el Mesías, y si estamos vivos, ¿verdad? Entonces, cuando se nos confiere la inmortalidad, no nos vamos a quedar así viejitos y arrugaditos. Eso es obvio, mejor dicho, eso es lógico y esperable, que vamos a ser entonces rejuvenecidos. ¿Ok? Es probable también que por esa razón, en parte, fue que los discípulos no reconocieron al Mesías resucitado, porque usted sabe que cuando él murió, pues estaba todo lleno de sangre, estaba lleno de su frente posiblemente traspasada, ¿verdad? De espinas, había sido azotado bárbaramente, estaba prácticamente deshecho su cuerpo, ¿verdad? Entonces ahora cuando resucita, lo ven fresquecito, nuevecito, posiblemente rejuvenecido, aunque él no era viejo cuando murió, apenas tenía 30 y pico de años, 33 años o algo así, era un hombre joven, pero aparentemente incluso ahora se veía un poco más joven.
por lo menos se veía restaurado, se restauraba su carne. Entonces, eso que le sucede a Yahushua en su resurrección es lo mismo que va a suceder a sus fieles, a sus discípulos, a todos los que van a entrar al reino, a reinar, que van a ser hechos inmortales. Va a suceder el proceso. ¿Okay? Su cuerpo mortal va a ser revestido de inmortalidad, o sea, va a ser transformado en un cuerpo inmortal. Esa es la diferencia. Pero no vamos a ser espíritus. Eso no significa que vamos que este cuerpo va a ser desechado, disuelto en vapores, como dicen unos cristianos por ahí, que el cuerpo de Yahushua se disolvió en vapores y que ahora es un espíritu. No, eso no va a pasar con nosotros, ni pasó con él, sino que va a ser este mismo cuerpo revestido de inmortalidad. Estoy repitiendo mucho, pero es que es necesario, hermanos. Se ha repetido tanto y tanto y tanto el error que a veces es necesario repetir y repetir y volver a repetir la verdad, la realidad, para que desaprendamos los errores que hemos aprendido y empecemos a aprender la verdad de la palabra, tal como está escrita en la palabra, en la escritura, en la Biblia, y no como se lo imaginan los predicadores. Ok, vamos ahora al punto 10, que es el último. Entonces, ¿el Mesías sigue siendo hombre o es un espíritu? Bueno, la pregunta ya sobra, ¿verdad? La pregunta sobra con todo lo que hemos estudiado. Pero para remachar, para poner un broche de oro al análisis, vamos a ver lo que dijo Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 2, verso 5. Dice, porque hay un solo Elohim. Otra vez aquí habla de dos personas. Yo lo ilustro así con la mano, ¿verdad? Para que se capte visualmente también. Hay un solo Elohim, que es el Padre, obviamente, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahushua, el Mashiach, hombre. Ah, pero ¿por qué Pablo no dijo Yahushua, el Mashiach, espíritu? No, porque eso no es la verdad. Eso si alguien dice eso, es mentira, eso es error. Él no es un espíritu, pero si lo está diciendo Pablo ahí, Yahushua, el Mesías, hombre. ¿Y está hablando del Mesías antes de resucitar o después de resucitar? Está hablando del Mashiach Yahushua después de resucitar. Ahora, en el cielo, dice que sigue siendo un hombre. Adam en hebreo, ¿verdad? Un hombre. Anthropos en griego sería. Entonces, hermanos, no necesitamos especular. No necesitamos, ¿sabe? Poner razonamiento humano para decir, que si fue llevado al cielo tiene que ser un espíritu. No, hermano, eso es lo que se imagina la gente. Nadie sabe las obras del Todopoderoso, nadie entiende las obras del Todopoderoso Yahweh. ¿Él puede llevar un ser humano al cielo? Pues claro que sí. No quiere decir esto que esa es la promesa de que vamos a ir al cielo. Nunca ha sido esa la promesa. Pero el Mesías es el único ser humano que ha sido y que será llevado al cielo. Pero ¿saben por qué? Ustedes saben por qué, pero vamos a recordárselo. Porque es el único ser humano que antes de nacer aquí como hombre, estuvo ya en el cielo antes. En otras palabras, él es un ser celestial. Era y es un ser celestial. Solo que por un tiempo estuvo aquí en esta tierra morando con nosotros como ser humano mortal, y ahora al regresar al cielo, después de haber sido resucitado, sigue siendo un ser humano, ahí lo dice, pero inmortal. Pero ese es su lugar de origen. Por eso es que el Mesías, Yahushua, es el único ser humano que ha sido llevado al cielo y el único ser humano que jamás será llevado al cielo. Claro, ahí entramos ya a otro tema, ¿verdad? Que nos vamos a tocar ahora.
el reino, cuando estudien ustedes con nosotros el tema del reino milenial y del reino eterno del Padre, se van a dar cuenta más claramente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Les voy a adelantar solo un poquitito. ¿Cuántas personas, cuántos sacerdotes, de todos los sacerdotes que había en Israel en el santuario terrenal, cuántos podían entrar al lugar santísimo? El lugar santísimo representa el cielo y el lugar santo representa, podríamos decir que representa la tierra, ¿verdad? Entonces, todos los sacerdotes podían entrar al lugar santo en su ministerio, pero un solo sacerdote de todos los sacerdotes de Israel podía entrar al santuario, o sea, al lugar santísimo del santuario. Y eso una sola vez al año. Es sumo sacerdote, representa al Mesías. Y si alguien no lo entiende, le hace el libro de los Hebreos, la carta de Pablo a los Hebreos, en lo que llaman el Nuevo Testamento. Ahí lo dice clarito. Y ese sumo sacerdote representa al Mesías. Y eso hay una gran enseñanza ahí, de que el único ser humano que jamás podrá entrar al cielo, allá a la morada de Yahweh, es el Mesías, nadie más. Pero ese Mesías, cuando regrese a la tierra, va a establecer su reino aquí en el trono de David y entonces se quedará con nosotros para siempre. Pero ahí entrará otro asunto que hay que explicar con el reino del Padre, o sea, con el Padre, la presencia del Padre, donde estará durante el reino. Les invito a que me acompañen en los estudios del reino. Yo sé que ya los hermanos que ya conocen esto en la Asamblea de Yahweh y otros grupos ya conocen esto y no necesitan esta información, pero hay muchos hermanos nuevos que están llegando y otros que no han llegado y que ven nuestros videos y se preguntan, pero ¿cómo es eso del reino en la tierra? Bueno, les invito a acompañarnos un día de estos, vamos a entrar en ese tema. Es tan extenso que hay que dividirlo en 3 para poder cubrirlo bien, acerca del reino del Mesías en la tierra. Bueno, pues con esto, hermanos, damos por terminada la sesión de hoy de estudio. Espero que hayan captado la idea, ¿verdad? Puede que algunos aún así no crean, pero bueno, mi misión no es hacer que la gente crea, no. Esa es la misión del Espíritu de Santidad. Mi única misión es presentar la información. El resto queda de parte de las personas y del Espíritu de Santidad que quiera iluminarles su mente. Bueno, pues con esto entonces nos despedimos, hermanos, hasta la próxima vez. Espero que me acompañen en la próxima vez y hasta entonces, shalom.